El último punto de la unidad uno, que es el punto 7, habla de los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos son también atributos de la persona humana y devienen de, dice el código, la dignidad y el respeto que se debe tener a la persona humana. Esos derechos personalísimos son inviolables porque la persona se la considera inviolable. Esto de la inviolabilidad tiene que ver con que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud, no puede ser sometida a pena de muerte, o las partes de su cuerpo no pueden ser comercializadas. Los derechos personalísimos tienen la característica de que son derechos subjetivos esenciales y que se le reconoce a la persona desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte. Los derechos personalísimos que están consagrados en el Código Civil son el derecho a la intimidad, el derecho a la honra o la reputación, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad y cualquier tipo de derecho que proteja la dignidad de la persona. Es una enunciación que no termina con estos derechos, sino que se extiende más. Es decir, cualquier derecho que haga la dignidad de la persona también se lo considera como un derecho personalísimo. Por ejemplo, la Constitución Nacional hace referencia al derecho a la vida que tiene una persona y eso se lo considera obviamente un derecho personalísimo. Entonces, uno de los derechos personalísimos que nombra el código es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad protege lo que la persona realiza en su círculo íntimo, es decir, en su vida privada, protege a su correspondencia y sus papeles privados, protege su morada, es decir, donde vive la persona, eh, y también protege el secreto profesional. Este último tiene que ver con el derecho que tiene la persona que lo que él tal vez cuente a algún médico o algún abogado o algún psicólogo no pueda ser develado por esa persona, justamente por ese derecho de intimidad que tiene. También está el derecho al honor o a la reputación. Este derecho trata de proteger a la consideración o autopercepción que tenga una persona de sí misma respecto de su honor o la percepción que tengan terceras personas respecto de la misma, es decir, una valoración externa. Eso trata de proteger el derecho al honor o a la reputación. ¿Cómo se puede violar este derecho? Este derecho se puede violar, por ejemplo, prefiriéndole a una persona una calumnia, que es la atribución falsa de un delito de acción pública, es decir, sintéticamente es mentir o denunciar que una persona ha cometido un delito que en realidad no lo ha hecho, o también se puede afectar el derecho al honor eh, profiriéndole alguna ofensa de tipo descalificativa, donde esta persona se sienta afectada en sus sentimientos. Otro derecho personalísimo que existe es el derecho a la imagen. La norma dice que esto en sentido general, ¿no es cierto? Para reproducir la imagen o la voz de una persona se necesita su autorización, siempre. Excepto en casos de que una persona participe de actos públicos, o sea, una persona pública, una persona famosa o un eh, político, en ese tipo de casos no es necesaria su autorización.
Tampoco sería necesaria su autorización si prevalece un interés científico, cultural o educacional para difundir una imagen o una voz de una persona. O también se da el caso de que se priorice el derecho de información por sobre la voluntad de la persona para difundir esa imagen. Supónganse el caso de un prófugo de la justicia. Obviamente en ese caso no va a ser necesaria su consentimiento para difundir su identikit, ya que prima una necesidad de interés general por sobre un interés individual. Otro derecho personalísimo que nombra el Código Civil es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad no solo consta de cómo se puede identificar materialmente a una persona, es decir, por su huella digital, por su ADN, por saber quiénes son sus padres, sino también la identidad de una persona lo compone su historia, su biografía, su cultura, las relaciones que va conformando a lo largo de su vida. Por lo tanto, ese derecho a la imagen se puede no solo afectar por privarle a una persona a conocer quiénes son sus verdaderos padres, por ejemplo, sino también se puede afectar el derecho a la identidad por ejemplo, incluir a una persona en una religión la cual en realidad no es la que profesa. Se debe tener en cuenta, de acuerdo o en relación a la disponibilidad o a la renuncia, mejor dicho, de estos derechos personalísimos, que los mismos son relativamente indisponibles. ¿Qué quiere decir esto? En principio, las personas pueden consentir que ciertos derechos personalísimos se vean afectados, pero siempre y cuando esto no vaya en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres. Por ejemplo, el derecho a la imagen se puede afectar, por ejemplo, cuando una persona firma un contrato con un canal de televisión para que ésta difunda sus imágenes si el contrato tiene que ver con difundir todo lo que haga los 365 días del año en un programa de televisión de ese tipo de reality show. Entonces, la ley dice que los derechos personalísimos, por ejemplo en este caso el de la imagen, pueden ser cedidos o pueden ser negociados, pero siempre y cuando que esto no afecte la ley, la moral o las buenas costumbres. Otro ejemplo sería el caso de una persona famosa que convenga con un canal de televisión para que ingrese a su casa. Acuérdense que el domicilio es inviolable, pero en este caso una persona puede consentir que un canal de televisión ingrese a su casa, siempre con su consentimiento, para que filmen cómo es, cuáles son sus comodidades, qué lujos tiene,